Muy buenos días, mi nombre es Felipe Coronado, soy residente de urgencias de segundo año. El día de hoy vamos a hablar en este punto de revista sobre un artículo que se publicado en el Critical Cartel a finales del año pasado acerca del el tiempo de inicio de la norepinefrina en pacientes con choque séptico. La charla la dividí en estos contenidos, inicialmente una introducción para hablar un poco del tema. Por segundo, al dar unos datos, a hablar un poco sobre norepinefrina. Ya hablaremos posteriormente de la presentación del artículo, el análisis y por último las conclusiones. Entonces, en cuanto a la sepsis, entendemos que es un síndrome clínico, más que una enfermedad, una patología en sí, es un síndrome y que se da por una respuesta disregulada frente a una infección y que se presenta pues como tal en el organismo. Es una emergencia médica, tiene una alta tasa de mortalidad. Se plantea que más o menos anualmente hay alrededor de 19 millones de casos, una mortalidad que va entre el 10% al 40%, el 10% cuando es un paciente con sepsis, 40% un paciente con choque séptico, en algunas series hablan un poco más, casi el 50%. Alrededor del 10% de los pacientes que ingresan a UCI tienen un choque séptico, y es una patología que obviamente es alta incidencia y es muy importante tanto en el contexto de urgencias como de cuidado intensivo. De las definiciones, tenemos las definiciones del sepsis 3 del 2016, que nos hablan que la sepsis es una disfunción orgánica que es causada por una infección, por una respuesta que es desregulada frente a una infección y que pone en peligro la vida del organismo. El choque séptico, que sería como el espectro más grave del síndrome, se define en el momento en que el paciente persiste con hipotensión a pesar de la reanimación, requiriendo inicio de vasopresores para mantener una presión arterial media y una presencia de hipoperfusión dada por un lactato mayor de 2 milimoles por litro a pesar de esa reanimación inicial. Y en cuanto a la disfunción orgánica, la podemos definir con el puntaje de SOFA, en el que vemos los diferentes sistemas como respiratorio de la población, cardiovascular, el sistema nervioso central y renal, y le vamos dando un puntaje de 2 o más puntos, nos daría positivo para una disfunción orgánica, eso principalmente en el contexto de UCI. En otros contextos o escenarios fuera de UCI podemos utilizar el SOFA, que sería una escala mucho más simple de realizar y sin necesidad de paraclínicos. Entonces, un poco hablando de la fisiopatología del choque séptico, entendemos que ante una infección hay una respuesta que tiene un componente tanto inflamatorio como un componente antiinflamatorio. Este componente inflamatorio, pues la idea es, el objetivo es tratar de controlar esa infección. La respuesta antiinflamatoria trata de controlar esos posibles daños colaterales de esa respuesta inflamatoria, y que la intensidad de esa respuesta depende de factores como tal del hospedero y también factores del patógeno. En el choque séptico hay una respuesta como tal regulada tanto de esta respuesta inflamatoria y de esta respuesta antiinflamatoria, que genera que haya un daño de los tejidos y también a la vez una susceptibilidad para que se presenten infecciones secundarias. El principal daño se da a nivel de la microcirculación, donde esta cascada de citoquinas que genera la respuesta inflamatoria genera un daño principalmente a nivel endotelial. Inicialmente hay una activación de la trombosis del sistema de coagulación, que genera una microtrombosis a nivel de esos vasos sanguíneos de los capilares. Esto va a generar un daño como tal en el endotelio y la disfunción de las células endoteliales, y a la vez va a dañar esa barrera que hay entre los capilares y el tejido. Eso va a generar una salida de líquido a la parte intersticial, edema, va a tener una alteración de la perfusión de esos tejidos, y eso nos va a llevar como tal a una alteración en la oxigenación, en la entrega, en esa relación entre la entrega y el consumo de oxígeno, y nos va a llevar a un estado de disaucia tisular, que nos va a llevar al daño de órgano.
Y en este punto, entonces, es importante resaltar que en el choque séptico hay principalmente un estado de vasodilatación y hay una alteración del tono vascular por ese daño a nivel endotelial y microvascular, con un aumento de la permeabilidad, y también hay un estado de hipovolemia que se habla de generalmente es una hipovolemia relativa, en el sentido que hay una disminución del volumen intravascular relativo. Y en algún momento, en cierto grado, también se presenta una disfunción cardíaca, pero entendiendo que lo que predomina es la alteración del tono vascular. Y en un punto un poco más avanzado, cuando se persiste esa disoxia, esa hipoxia tisular, la acidosis y la hiperlactatemia que se da por el metabolismo anaerobio, se presentan una serie de situaciones como la activación de canales sensibles de ATP, sensibles de potasio, especies reactivas de oxígeno, disregulación del metabolismo del óxido nítrico, una deficiencia de corticosteroides, hipocalcemia, hiperglicemia y alteraciones del tono vascular que nos van a llevar a que en un estado tardío haya una alteración a la respuesta a las catecolaminas a nivel vascular, lo que nos va a llevar a un shock vasodilatado o una vasoplegia refractaria. Entonces, en general, el choque séptico lo entendemos como un choque donde el gasto cardíaco está normal o aumentado, que se diferencia de los otros tipos de choque, y su principal problema es a nivel de la vasculatura, donde hay una alteración del tono vascular, lo que lleva a que haya una alteración en la distribución como tal del flujo sanguíneo, y eso se va a transformar en una alteración de la entrega de oxígeno. En cuanto al diagnóstico, entendiendo que es un síndrome clínico, de cierta forma no hay unos signos o síntomas específicos, hay que tener una alta sospecha clínica. Podemos tener una gran variedad de presentaciones dependiendo pues, del sistema más afectado. En general, los signos y síntomas de respuesta inflamatoria que siguen siendo sensibles y nos pueden ayudar a sospechar que pacientes pueden estar presentando un episodio de sepsis, y depende de cada sistema, pues vamos a ir valorando diferentes signos o diferentes presentaciones. Lo otro, tratar de definir en un paciente en el que tenemos la sospecha de sepsis si hay una disfunción de órgano, en la que nos basamos, como hablamos, en la escala SOFA, y tratamos de evaluar los diferentes sistemas para realizar como tal el puntaje. Y muy importante en cuanto a la definición sería el lactato, que como hablábamos nos ayuda a hacer el diagnóstico del choque séptico, pero también es un marcador pronóstico que nos habla de mayor mortalidad o peor pronóstico para los pacientes, dado siendo un marcador de hipoperfusión tisular. Entonces, en cuanto al manejo del choque séptico de una forma grande, el abordaje terapéutico lo basamos primero en definir un soporte respiratorio, definir qué pacientes requieren asegurar la vía aérea o tratar de disminuir el consumo de oxígeno con ventilación mecánica, hacer una reposición de una reanimación líquida, una reanimación inicial con una reposición de volumen, el soporte vasoactivo y lo más importante, el tratamiento dirigido, que sería el control de la infección, como vamos a ver. Entonces, en general, nos vamos a enfocar pues, en la parte de la reanimación inicial, donde la función o el objetivo principal sería restablecer la perfusión y mejorar el suministro de oxígeno en los órganos vitales, mientras se realiza como tal el manejo definitivo del choque séptico, que sería el manejo con antibióticos y el control de la fuente. Y entonces, el enfoque tradicional de esa reanimación inicial, tratamos de mantener una meta de presión arterial mayor de 65. Es el punto de corte donde se plantea que la perfusión de los tejidos, o de la gran mayoría de los tejidos, se mantiene, pero también hay que entender que esas metas no son iguales para todos los pacientes y tenemos que individualizar dependiendo de las condiciones de nuestros pacientes. Pero en general, utilizamos el punto de corte de 65 milímetros de mercurio. Y inicialmente, o en el enfoque tradicional, siempre hemos hablado de hacer primero una reposición de volumen, entendiendo igual que en el sepsis no siempre no predomina como tal la hipovolemia, o es una hipovolemia relativa,
y posteriormente, según la respuesta, definir si hay que iniciar el soporte vasopresor, siendo eso uno de los puntos más importantes en el choque séptico, donde la vasoplejía es parte de su fisiopatología. Entonces, en cuanto al uso de vasopresores en sepsis, Surpalin sepsis en el 2016 pues, nos planteaba que la norepinefrina debería ser el vasopresor de primera línea, y nos planteaba que debíamos iniciar el vasopresor una vez se hubiera hecho la reanimación hídrica de entre 20 y 30 minutos por kilo y no se lograra alcanzar la meta de presión arterial media. Ya para el 2018, la actualización del 2018, en el paquete de una hora, ya Surviving Sepsis nos habla de que en esa primera hora deberíamos ir definiendo si nuestro paciente necesita iniciar un vasopresor en aquellos en los que persisten hipotensos durante o después de la reanimación con líquidos. No hay un tiempo como tal exacto, pero ya de cierta forma nos adelantamos un poco más o nos recomiendan adelantarnos un poco más para el inicio del vasopresor. Entonces, hablando un poco de la norepinefrina o la noradrenalina, es una catecolamina endógena que es una agonista de los receptores alfa-1 y beta-1. Pues, su efecto es principalmente en el receptor alfa-1, un efecto débil a nivel de beta-1. En algunos textos referencian que tiene un leve, muy poco efecto sobre los beta-2, o en algunos textos dicen que su efecto es nulo. A nivel endógeno, pues, la norepinefrina actúa como una hormona y un neurotransmisor. Se produce a nivel del central del sistema nervioso en el locus ceruleus, y hay una glándula suprarrenal y hace parte pues, como de la respuesta de estrés. Es un derivado de la dopamina y como tal su metabolismo se da principalmente a nivel sérico por la CON, que degrada rápidamente la noradrenalina, dándole una vida media muy corta, entre 1 y 2 minutos. Y su excreción, los excreción de los metabolismos del inactivos se da principalmente de manera renal. Entonces, entendemos pues, que el principal efecto de la noradrenalina es una vasoconstricción a nivel arterial y venoso. Se plantea que también puede generar un aumento del gasto cardíaco, un aumento leve por su efecto beta-1, y también se plantea que por su posibilidad de hacer aumentar el retorno venoso por la venoconstricción también podría generar aumento del gasto cardíaco, y una bradicardia refleja por el aumento de por vía vagal, por aumento de la presión arterial, pero que no es significativo. Y eso lo vamos a traducir en un efecto hemodinámico, que es el aumento de la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. Entre sus reacciones adversas, principalmente arritmias y la isquemia miocárdica, y a nivel periférico, sobre todo en extremidades o a nivel de vital. Entonces, la dosis recomendada en general es entre 0.05 a 2 microgramos por kilo minuto, pero realmente no es una dosis fija. La dosis máxima realmente no hay una dosis establecida. Generalmente se habla que una dosis mayor de 0.5 microgramos ya son dosis altas de vasopresor, y se plantea que entre 1 a 2 microgramos ya son dosis muy altas, en donde el beneficio clínico no aumenta, a pesar de que se siga aumentando esa dosis del medicamento, pero sí van a aumentar los riesgos, por lo cual, dependiendo pues, en la mayoría de los textos, se plantea una dosis máxima entre 1 a 2 microgramos. Y en este caso, en la imagen donde vemos primera Avengers, es como la analogía con la norepinefrina, en el sentido que en la gran mayoría de los estados de choque es como el vasopresor de elección, aunque de primera línea, aunque como vamos a ver, no hay una gran diferencia entre los diferentes vasopresores. Dentro de los estudios que nos evalúan pues, como tal la norepinefrina en sepsis, tenemos el SWOT-2, que es uno de los estudios más grandes tradicionales de vasopresores, en el que fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, donde compararon el uso de dopamina y norepinefrina en pacientes con choque, en todo tipo de choque, incluyendo choque séptico. La gran mayoría de esos pacientes, más del 60%, fueron pacientes con choque séptico.
Y lo que ellos trataron de evaluar fue si había la mortalidad a 28 días, donde encontraron que no había diferencias significativas, con un UR de 1.17, pero que sobrepasaba la unidad. Cuando hicieron análisis por subgrupo, vemos que los pacientes de choque séptico, igual no había como una diferencia en esa parte de mortalidad, pero sí se notó que en el subgrupo de pacientes con choque cardiogénico había una diferencia a favor como tal de la norepinefrina, con un aumento de mortalidad en el grupo de dopamina. Y dentro de los efectos adversos, uno de los hallazgos más importantes es que en el grupo de dopamina se presentaron mucho más arritmias frente a norepinefrina, 24% versus un 12%. Entonces, en ese punto, aunque no hay una diferencia en mortalidad, este estudio nos ayudó a entender que la dopamina tiene mucho más riesgos que la norepinefrina. Otro de los estudios clave también ha sido las comparaciones entre la norepinefrina y la vasopresina en pacientes con sepsis. En este caso, el primero, el VASC, en el 2008, un ensayo clínico controlado que comparó el uso en pacientes con choque séptico, pacientes mayores de 16 años y que estaban requiriendo uso de vasopresor. Se comparó si la adición de dosis bajas de vasopresina versus el aumento de la dosis de norepinefrina, salía alguna diferencia en mortalidad, pero no fue clínicamente significativo. Y el VANIS, que fue un ensayo clínico controlado que fue publicado en el 2016, en este caso también en pacientes con choque séptico y que se utilizaba vasopresor, quisieron comparar si el uso de vasopresina versus norepinefrina con o sin hidrocortisona tenía alguna ventaja frente a efectos renales. En este caso, el desenlace primario fueron los días de lesión renal a los 28 días, donde tampoco hubo una diferencia significativa. Entonces, realmente las diferencias, hay otros estudios, pero son como los más representativos, no muestran una superioridad como tal en cuanto a un vasopresor a otro. Generalmente la norepinefrina se toma como primera elección porque tiene un perfil de efectos adversos mucho o mejor, por así decirlo, que los otros vasopresores, pero no hay una clara diferencia a nivel de la mortalidad. Entonces, en general se plantea el uso de la norepinefrina en sepsis como el medicamento de primera línea y últimamente se viene hablando del inicio temprano de la norepinefrina, principalmente con el objetivo, o se plantea que las ventajas que podría tener sería la prevención de la hipotensión grave prolongada, el aumento del gasto cardíaco por aumento de la precarga y también de la contractilidad, pueden ayudar a mejorar la microcirculación y la oxigenación tisular y nos podría ayudar también a prevenir la sobrecarga de líquidos que se ha relacionado, ya sabemos que se relaciona con un peor pronóstico. Entonces, en este punto es donde hablaremos del artículo que es un metaanálisis que fue publicado en Critical Care el año pasado, y el nombre pues, del artículo era el tiempo de inicio de la norepinefrina en pacientes con choque séptico. En este caso, ellos quisieron evaluar si el uso temprano versus uso tardío de norepinefrina tenía algún impacto en desenlaces clínicos duros. Entonces, la pregunta de investigación fue en pacientes con choque séptico, el inicio temprano de norepinefrina versus inicio tardío de norepinefrina tenía algún impacto en la mortalidad temprana de estos pacientes. El desenlace entonces sería, el desenlace primario fue la mortalidad a corto plazo, que ellos la definían como la mortalidad intrahospitalaria, la mortalidad a 28 días o la mortalidad a 30 días. Y los secundarios eran la duración de estancia en UCI, el tiempo para alcanzar la meta de presión arterial, una meta de presión arterial mayor de 65, el volumen de líquidos intravenosos a las 6 horas. Y dentro de los criterios de inclusión, ellos utilizaron estudios que fueran ensayos clínicos aleatorizados o estudios de cohortes prospectivos y retrospectivos, pacientes adultos mayores de 18 años con choque séptico, según la definición de sepsis 3, que sería pacientes que requieren un vasopresor para mantener la presión mayor a 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor de 2, que el resultado primario fuera mortalidad a corto plazo
y que también hubiera una comparación clara del inicio temprano con el inicio tardío de la norepinefrina con desenlaces secundarios relevantes. Los criterios de inclusión fueron estudios que no tuvieran una comparación clara de los resultados, que fueran artículos de revisión, estudios en pediatría o en animales. Aquí vale aclarar que realmente ellos, cuando hablan de inicio temprano, no daban una definición. ¿Perdón? Ellos no daban una definición como tal de qué era inicio temprano o qué era inicio tardío. Lo dejaban según el criterio pues, como del estudio. Cuando ya hicieron la búsqueda o la revisión como tal, inicialmente pues, hicieron tamizaje entre las bases de datos que ellos buscaron y los recursos propios de los autores. Inicialmente habían 208 artículos según el tamizaje. Según los criterios de exclusión, a la final quedaron 5 artículos y en los cuales se hicieron un análisis. De estos 5 artículos tuvieron en total 929 pacientes y fueron 2 ensayos clínicos controlados, fueron esos 2 del 2019, y otros 3 estudios de cohorte, uno cohorte prospectiva, que fue uno colombiano, y 2 estudios de cohorte retrospectivo. Cuando hicieron el análisis de los resultados, ellos, obviamente, como eran 2 tipos de estudios, hicieron como análisis por subgrupo, en este caso de RCT y de estudios de deporte, y en general, en cuanto a mortalidad a corto plazo, tanto en el análisis de subgrupo como en el estimado global, fue a favor del uso temprano de norepinefrina. Un OR para el grupo de ensayos clínicos de 0.52 con un intervalo en confianza que no sobrepasa la unidad, para el estudio de corte 0.41 con un intervalo que tampoco sobrepasa la unidad, y que nos hacían el estimado global de 0.45 con un intervalo de confianza que tampoco sobrepasa la unidad, y con una heterogeneidad que era buena, con un I cuadrado de 0%. Cuanto al desenlace de duración de estancia hospitalaria, solo 3 estudios observacionales evaluaron como tal este desenlace, y en ese caso, aunque la diferencia de medias fue tenía una tendencia a favor del uso temprano de norepinefrina, el intervalo de confianza sobrepasaba la línea de efecto, por lo cual no era clínicamente significativo. En cuanto al tiempo para la meta de presión arterial, los 2 ensayos clínicos controlados lo evaluaron y solo un ensayo de cohortes, y en este caso, en los 2 subgrupos, tanto en el estimado global, tuvo un OR que fue significativo con una heterogeneidad buena. Y en cuanto al volumen de líquidos endovenosos, solo los estudios de cohorte lo evaluaron. En ese caso, la diferencia de medias también fue a favor del uso de norepinefrina temprano con una gran o una heterogeneidad muy alta. Entonces, ya enfocándonos como tal en el análisis crítico del estudio, me basé pues en la guía de Hammond para el análisis como tal de los metaanálisis. Y la primera parte de este análisis se basa en tratar de definir si la validez de los resultados de ese estudio. Al principio, la primera pregunta sería si la revisión abordó un problema clínico específico importante. Habíamos hablado pues que era sobre el choque séptico y el uso de norepinefrina, y me parece que es una pregunta o un tema que es bastante importante y muy específico pues, para nosotros, tanto en intensivo como en urgencia. En cuanto a los criterios de inclusión, si fueron adecuados, pues estos serían los criterios de inclusión. Aquí habría como 2 cosas principalmente. Primero, el hecho de que ellos incluyeran ensayos clínicos controlados y estudios de corte. Lo ideal sería, si uno va a hacer un metaanálisis, buscar un ensayo sobre ensayos clínicos o sobre estudios de corte, porque se podría entender que como dice en el dicho, se mezclando peras con manzanas. El otro punto importante sería que cuando ellos hablaban de inicio temprano de norepinefrina, no hubo una definición clara y se dejó pues como criterio de los estudios.
y en ese punto había una gran variabilidad. Algunos estudios hablan de el inicio de la norepinefrina en menos de 2 horas, otros en la primera hora y otros a las 6 horas. Por lo cual eso podría quitarle como cierta validez. Entonces, en esta pregunta, esos dos aspectos nos dejarían como un resultado que no sería como el más adecuado. El hecho de que mezclaron ensayos clínicos controlados y estudios de cortes y que no hubo una definición clara del inicio temprano. En cuanto a las estrategias de búsqueda fueron exhaustivas y detalladas, pues ellos hicieron las búsquedas en las bases principales PubMed, Cochrane y Embase hasta el 1 de marzo del 2020. Uno podría decir que es una buena búsqueda. Ellos también agregaron dentro de los propios recursos personales o la bibliografía personal que tenían los autores, pero no dejan claro si habían hecho alguna búsqueda en la literatura gris de algún posible ensayo que no haya sido publicado. En general fue una buena búsqueda, pero entendiendo que lo ideal hubiera sido también buscar en la literatura gris. En cuanto a la evaluación de los riesgos de sesgo de los ensayos primarios, entonces realizaron 2 de los autores y se basaron pues, en las escalas estas de Cochrane. Cuando ellos hicieron la evaluación de los 2 ensayos clínicos, realmente fue una evaluación bastante buena en la mayoría de los aspectos. Y en cuanto a los estudios de cortes, utilizaron la escala de Newcastle-Ottawa, en el que el puntaje total es de 0 a 9, siendo de 7 a 9 una buena puntuación, y como vemos, los 3 estudios tuvieron una puntuación adecuada. Entonces, en general, tanto los ensayos clínicos controlados como los estudios de cortes tenían bajo riesgo de sesgo. Y en cuanto al Funes plot, nos vemos que es un plot simétrico, lo que nos habla que hay bajo riesgo como tal de publicación de sesgo de publicación. En cuanto a la siguiente pregunta es si los análisis, los resultados fueron similares de estudio a estudio, pues vemos que en general la tendencia, tanto en los ensayos clínicos como en estudios de corte, fue una tendencia a favor del uso temprano de epinefrina. Algunos sobrepasaban la unidad, pero en general fue una tendencia que también fue acorde al estimado global. Y en cuanto a la heterogeneidad, pues en los estudios de corte, un cuadrado de 45 nos habla de una heterogeneidad aceptable. En los estudios de corte de 0 y un estimado global, ellos también lo calcularon en 0, por lo que sería una excelente pues, ausencia o muy poca heterogeneidad. Por lo cual, este sería un punto a favor. Cuando a la selección de los artículos y la evaluación de los estudios fue reproducible, cuando ellos hablan o especifican sobre la búsqueda sistemática, realmente no dicen quiénes realizaron la búsqueda sistemática. Eran 3 autores, pero no dicen si los 3, si uno solo o si alguien externo les ayudó en esa parte. Y si estuvieron acorde, pues según la búsqueda de todos ellos. En cuanto a la evaluación, la hicieron 2 de los autores, esos 2 autores, que lo hicieron cada uno independiente, pero no especifican o no dejan explícitos si esa evaluación entre esos 2 autores hubo concordancia, y en caso de que no había concordancia, cómo hicieron para solucionar este desacuerdo, si había un tercer evaluador, por lo que queda como en el aire la respuesta a esas preguntas. Le daría un punto en contra. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son los resultados globales de la revisión sistemática y hasta qué punto fueron precisos? Entonces, como habíamos visto, en cuanto al análisis de estos grupos por el tipo de estudio, receta y cohorte, tuvieron unos resultados que fueron a favor, los OR fueron a favor del uso temprano de epinefrina, en el caso del desenlace del principal, que era mortalidad a corto plazo. Aunque en los estudios de ensayos clínicos tenían un intervalo de confianza que era, se podría decir que un poco amplio, entre 0.032 a 0.83, pero cuando se hace el estimado global sigue siendo significativo,
sin sobrepasar la unidad, y es un intervalo de confianza que se podría decir aceptable. Entonces yo le daría un punto a favor. Y en cuanto a la última parte de la evaluación, sería cuál es el grado de confianza de los estimados del efecto de la intervención. En este caso, la guía nos recomienda basado en el sistema GRADE, califica la evidencia pues, de una confiabilidad en cuatro grupos: alto, moderado, bajo y muy bajo, en el que alto y moderado sería una buena confianza, bajo y muy bajo, poco confiable. En ese caso, alto sería una alta confianza del efecto y del estimado. Moderado, que hay una buena confianza, pero que hay una posibilidad de que esté alejado como tal el efecto estimado. Y en el bajo y en el muy bajo, que el efecto real puede estar lejos del estimado y que el verdadero efecto muy pronto sea diferente al estimado. Y en ese sistema nos dice que los ensayos clínicos aleatorizados inician con una calidad, un nivel de calidad alto, los observacionales con un nivel de calidad bajo, y que según algunos aspectos esto le va sumando, le va quitando puntos a la final, digamos como una estimación o una evaluación en general. En los ensayos clínicos, si hay presencia de riesgo de sesgos, inconsistencia de los resultados, si hay posibilidad de un efecto indirecto, es impreciso, o hay sesgos de publicación. En los observacionales pueden subir como tal su calidad si tiene un efecto, es un efecto grande, pues el efecto de la intervención, si es dosis respuesta, y si hay, es plausible que haya algunos confusores como tal. Entonces, al evaluar los dos ensayos clínicos, yo consideré que no tenían riesgo de sesgos ni inconsistencias. Como habíamos visto, pues los resultados eran consistentes en todos los estudios, no había evidencia directa, pero sí había un problema de imprecisión porque la muestra era relativamente pequeña entre los dos, pues solo eran dos ensayos clínicos, los cuales tenían alrededor de 400 pacientes, por lo cual eso le resta un punto de calidad y no tenían como tal sesgo de publicación. En cuanto a los observacionales, la magnitud del efecto realmente era grande, tenían un OR de 0.45, o sea, un OR menor de 0.5, lo que le podíamos agregar un punto como tal. Y eso nos da que tanto los ensayos clínicos como los estudios de corte podrían tener un nivel de calidad moderado. En conclusión, entonces, la evidencia existente sugiere el inicio temprano de la norepinefrina en pacientes con choque séptico con un impacto positivo en el estado hemodinámico y mortalidad. Eso va acorde con la plausibilidad biológica por el predominio en la alteración del estado vasomotor, de la alteración vasomotora del choque séptico, pero como hablamos, vemos que son realmente pocos estudios, no son muestras grandes, por lo cual considero que todavía faltan estudios de mayor peso para que se pueda consolidar esa intervención, y es muy importante definir o tener una definición más clara de cuál es el uso temprano de norepinefrina, si es como lo recomienda pues la última actualización de iniciarlo menos de 1 hora, menos de 2 horas o menos de 6 horas, como hay en algunos estudios. Muchas gracias.